Y bueno, adelante. Buenas tardes a todos. Principalmente muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir esta charla con ustedes, la cual espero que sea de mucho provecho. Para empezar, entonces, vamos a hablar acerca de cómo publicar un reporte de caso. Muy bien, entonces, definiremos lo que es un caso clínico o reporte de caso. Este se va a conocer como un tipo de publicación que va a describir la experiencia clínica de una enfermedad, ya sea nueva o rara, es decir, que sea poco frecuente, y junto a lo que son sus antecedentes, diagnóstico, tratamiento y evolución. Asimismo, metodológicamente se va a definir como un tipo de estudio observacional y descriptivo. Ahora que conocemos la definición de lo que es un caso clínico, hablaremos un poco acerca de algunos lineamientos que hemos de usar al momento de realizarlo. Tenemos lo que es la guía CARE. Entonces, hablaremos un poco acerca de qué es y cómo está constituida. La guía CARE, sabemos, son una serie de lineamientos que fueron creados con el fin de incrementar la precisión, transparencia y utilidad de los casos clínicos. Esta se encuentra vigente desde lo que es el año 2013. Cabe destacar que su objetivo principal es que haya uniformidad entre la presentación de lo que son todos los casos clínicos. Entonces, aquí podemos ver lo que es la guía CARE, en este caso, aquí la tenemos en español, y como podemos ver, esta consta de lo que son 13 ítems, de los que hablaremos un poco más adelante. Entonces, ¿cómo hemos de iniciar lo que es la redacción de nuestro caso clínico? Era una base de datos para estar inscrita. Inicialmente, hemos de identificar qué es lo que se desea comunicar, cuál es el objetivo de nuestro caso, qué tan novedoso es y qué beneficios o qué conocimiento aporta a lo que es la literatura científica. Luego, hemos de realizar lo que es una línea de tiempo o un resumen de nuestro caso, es decir, recopilar toda aquella información que nos puede servir para nuestro manuscrito, el cual finalmente vamos a redactar. Estos 3 pasos que hemos de mencionar aquí son algunos tips que nos brinda la guía CARE mediante su página en internet. Ahora, según la literatura, también podemos seguir otra serie de pasos para realizar lo que es nuestro reporte. Inicialmente, hemos de identificar y determinar lo que es la publicación, es decir, estar claros en qué es lo que nosotros queremos comunicar y qué tan factible es que esto pueda llegar a ser publicado. Luego, la obtención de la información y el consentimiento del paciente. La obtención de la información radica en recopilar toda aquella literatura que se relacione o tenga que ver con nuestro caso. Y el consentimiento del paciente es un punto clave aquí, ya que sin el consentimiento de este no podemos realizar nuestro caso clínico. Asimismo, al estar tratando con personas, hemos de proteger tanto su integridad y el derecho a su privacidad. Luego tendremos lo que es la redacción según las recomendaciones. En este caso, inicialmente mencionábamos lo que son los lineamientos CARE, que es la guía a seguir para la realización de casos clínicos. Posteriormente, tenemos buscar una revista adecuada. Dependiendo del enfoque que tenga nuestro caso, ya sea el área hacia el que esté enfocado, hemos de buscar una revista en la cual sea factible su publicación y finalmente difundir nuestros resultados. En la tabla número 2 podemos ver una guía para determinar si nuestro caso es publicable o no. Esa consta de 4 ítems que son si hay poca bibliografía similar reportada sobre el tema, si se podría contar con toda la información, es decir, la historia clínica, los exámenes auxiliares y el gold standard, para hacer una comunicación más eficaz. Si también se podría contar con los permisos respectivos del consentimiento informado que ya mencionábamos anteriormente o la autorización del hospital para la publicación y difusión de las imágenes y de los datos clínicos de los pacientes. Y el último ítem, que es una nueva presentación, método diagnóstico, tratamiento o evolución que deba ser comunicado. Como podemos ver, evaluando esta tabla, si nuestro puntaje llega a ser igual o mayor a 3, quiere decir que nuestro caso sí puede ser publicable. Mientras que si obtenemos puntajes más bajos, entre 2 y 1, hemos de reevaluar qué tan factible sería aplicar a una publicación.
Continuando, tenemos lo que es la estructura de un caso clínico. Esta va a constar de lo que es el título, resumen, introducción, el caso clínico, discusión, conclusión y las referencias. Hablaremos un poco acerca de cada uno de estos. Inicialmente tenemos lo que es el título. Este debe incluir ya sea el término reporte de caso o caso clínico y debe describir lo más relevante del caso. Usualmente la extensión de los títulos tiende a ser de lo que son unas 15 palabras. Luego tenemos lo que son las palabras claves. Estas deben ser de 2 a 5 palabras y, como ayer se mencionaba, podemos usar lo que son los descriptores de las ciencias de la salud para buscar estos términos en español o en el caso que sea en inglés, podemos usar las palabras MESH, que serían Medical Subject Headings. Luego tendremos lo que es el resumen. El resumen va a ser una descripción sintetizada de lo que trata nuestro caso. En este vamos a describir lo que son los hallazgos clínicos, el diagnóstico y los resultados. Y se va a redactar tanto en inglés como en español. Usualmente tiende a pedirse que sea de unas 250 palabras. Y luego tenemos lo que es la introducción. La introducción va a presentar los antecedentes en base a la literatura y nos dará a conocer la importancia del caso. Es decir, que el objetivo de la introducción es orientarnos respecto a lo que trata nuestro estudio. Tenemos ahora lo que es el desarrollo del caso clínico. En la presentación del caso, hemos de dar a conocer toda aquella información relevante del mismo, como ser la información del paciente, los hallazgos clínicos que hemos hecho, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y los resultados. Este ha de realizarse en orden cronológico. Tenemos también lo que es la discusión, donde vamos a describir lo que se ha reportado y esto se comparará a los hallazgos en la literatura. También se darán a conocer las principales lecciones del caso, lo novedoso o todo aquello que se haya aprendido gracias a este. Finalmente, tenemos lo que es el consentimiento. Este debe solicitarse al paciente y también es importante conservar una copia. Como mencionábamos, este es un punto clave y totalmente necesario para la realización de lo que es el caso clínico. Ahora, hablaré un poco acerca de lo que fue mi experiencia en el CCI de Bolivia 2019. Para empezar, es de nuestro conocimiento que el CCI es el Congreso Científico Internacional de Estudiantes de Medicina y este es uno de los mayores eventos que se realizan a nivel de FELSOCEM cada año. Hemos de saber también que cada concurso científico va a llevar una serie de bases y ciertos lineamientos para llevarse a cabo. En este caso, este concurso científico constaba de 3 fases, lo que era el envío del resumen, el envío del in extenso y finalmente la presentación oral. Cabe destacar que si muchas veces desconocemos este proceso o hemos olvidado cómo se realiza, cada congreso cuenta con un boletín informativo que nos orientará a ello. Respecto a lo que fue mi presentación en el CCI, fue la tercera participación que tuve en un congreso científico. Y realmente he de decir que la experiencia fue bastante gratificante porque es aquí donde vemos reflejado todo el esfuerzo de nuestro trabajo. En este caso, pues, considero que en mi caso clínico sí pude aprender bastante y darlo a conocer a otras personas. Difundir esta información es de bastante importancia. Posterior a lo que fue la presentación en el CCI y como último punto tenemos lo que es la publicación del caso clínico. Entonces, ¿cómo publicar? Al momento de publicar hemos de tener ciertos elementos en cuenta. Primero, elegir la revista. Para elegir la revista tenemos que tener en cuenta si será una revista nacional o internacional, si será una revista general o de subespecialidad. Todo esto dependerá de la calidad y el alcance que tenga nuestro caso. Por ejemplo, si al revisar la literatura nos damos cuenta que en nuestro país no existen datos o no existe ninguna información acerca de nuestro estudio, sería una buena opción publicarlo aquí. Mientras que si nuestro estudio tiene una alta calidad y un alcance bastante alto, podríamos optar a publicarlo en una revista internacional. En este caso, si la revista es en inglés,
tenemos que tomar en cuenta lo que es el proceso de traducción. También, como segundo paso, tenemos adecuar nuestro artículo a los lineamientos de la revista. Cada revista cuenta con sus propias instrucciones para el autor. Entonces, al momento de aplicar, es necesario que nosotros adecuemos nuestro artículo a estos lineamientos. ¿Y a través de quién se va a realizar todo este proceso? Pues a través de lo que es el autor corresponsal. Es él quien se encargará de lo que es el envío de todos los documentos y mantendrá lo que es la comunicación con la revista. Y como tercer paso, una vez que ya hemos adaptado nuestro manuscrito, corresponde lo que es el envío del mismo. ¿Y mediante qué se va a realizar? Mediante lo que es una plataforma electrónica de la cual cada revista cuenta con una propia. A continuación, podemos ver una tabla donde tenemos ciertas revistas que se dedican a la publicación de casos clínicos y sus ubicaciones en Internet, así como hay revistas que publican casos clínicos de manera general. También contamos con algunas revistas que pueden ser especializadas según el área clínica a la que esté enfocada nuestro caso. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es ya el proceso de el envío del manuscrito. En este caso, nosotros enviamos nuestro trabajo a lo que era la revista de la Federación Centroamericana de Obstetricia y Ginecología, y pues, además de estar registrados en la misma, aquí iremos siguiendo una serie de pasos según cada revista lo coloque. En este caso teníamos lo que era el inicio del envío, teníamos también la parte donde cargábamos nuestro manuscrito, los datos, todos los metadatos antes del envío, es decir, todos los autores, el título, el resumen, las referencias. Luego nos permitían también lo que era subir algunas figuras, tablas, imágenes que fueran necesarias para el manuscrito y finalmente lo que es el envío. Cabe destacar que cada revista tiene una plataforma única, entonces esto solo era un ejemplo de cómo podría ser. Finalmente, una vez que nuestro manuscrito ha sido enviado, hemos de esperar a lo que es la aceptación del mismo. Si este es aceptado, muchas veces puede ser que se nos sugieran ciertos cambios, pero en caso de que este sea rechazado, no hemos de desistir de publicarlo, ya que, como sabemos, la finalidad de todo trabajo de investigación que realicemos es su publicación. Por lo tanto, si se nos ha rechazado una vez o algo, hemos de tener en cuenta que tal vez no era la revista adecuada y mejorar a partir de esto para que nuestro artículo pueda ser finalmente publicado. Y me gustaría terminar con esta frase que dice que investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Muchas gracias. Genial, Cristel. Gracias por la presentación, realmente muy concisa, muy enriquecedora. Realmente hemos visto varios puntos. Ahora pasamos a la sección de preguntas. No sé si, por ejemplo, yo tengo una pregunta para ti, Cristel. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la charla, realmente estuvo muy buena. Muchas gracias. Quisiera comentarte acerca de cuán importante es la calidad de la imagen muchas veces de las figuras, y si generalmente puedes subir hasta 4 o 5 imágenes o te ponen un límite de cantidad de figuras que puedes subir. ¿Cómo es más o menos esa parte? Pues eso dependerá de los lineamientos de la revista. Ya como mencionaba inicialmente, cada revista cuenta con sus propias instrucciones para autores. Y sí, creo que es muy importante tener en cuenta lo que son, ya sea la calidad de las imágenes, ya que todos estos datos van a respaldar lo que es nuestro estudio. Pero generalmente sí dependerá de los lineamientos de la revista, ya sea el límite y las indicaciones para todos estos archivos. Genial, Cristina. Hay una pregunta de uno de los compañeros, Uriel, menciona si es que la guía KER es la única guía para la elaboración de un caso clínico o existe alguna otra. Bueno, la guía KER es como que la principal guía y los principales lineamientos que hemos de seguir para lo que es la publicación de lo que son los casos clínicos. Asimismo, en Internet podemos encontrar una página que se llama Equator, donde podemos encontrar los lineamientos a seguir dependiendo del tipo de estudio que hagamos. Entonces ahí yo estuve revisando y encontré 3 opciones, pero sí, diría que principalmente la guía KER es la que se utiliza para estos casos clínicos.
Genial, Crisdel. Chicos, siéntase libre de hacer sus preguntas. Ahí manden un mensaje. Y bueno, les mostraré la página donde pueden Ok, claro. encontrar esto. Ya se los compartiré. Bueno, como podemos ver, aquí podemos encontrar todo tipo de lineamientos o guías para nuestros estudios. En este caso, aquí tenemos lo que son los reportes de caso y como podemos ver, tenemos lo que es la guía CARE. Entonces, al ingresar acá, está tardando un poco, pero aquí podemos encontrar distintas guías que nos pueden ayudar. Entonces, aquí tenemos 3. Y también aquí tenemos la página ya de los lineamientos CARE, que así es donde nos van a brindar como que el checklist y artículos, ejemplos de casos clínicos que también pueden ayudarnos para la redacción del nuestro. Genial, Cristel. No sé si logras ver las preguntas, pero si no te las voy leyendo. Sí, está Ahí, ahí. por ejemplo, Carlos nos dice una consulta. Si en caso no se logró conseguir algunas imágenes, ¿sería un impedimento para publicar? Bueno, considero que dependiendo nuestro caso, si esas imágenes, digamos, les pondría un ejemplo de mi caso. En mi caso tratábamos lo que era el adenocarcinoma de trompa de falopio. Y para confirmar de forma contundente que ese era el diagnóstico, era necesario contar con lo que eran las imágenes histopatológicas, ya que esas eran las que confirmaban el diagnóstico. Entonces, de ser posible, sí creo que sería necesario contar con todos los exámenes o pruebas que puedan respaldar lo que es nuestro caso, ya que si no contamos con la evidencia suficiente, no creo que sería posible tal vez confirmarlo realmente. Genial, Cristel. Sí, esa parte es muy importante, chicos, sobre todo la parte también de, sobre todo yo muchas veces también para agregar ahí un poco, la parte de la anatomopatología es muy, muy importante, sobre todo en este tiempo, sobre todo cuando se publica, digamos, algo oncológico, además, mientras más exacto seas, por ejemplo, la inmunohistoquímica, si es que, por ejemplo, tienes pruebas moleculares, pruebas de PCR, es mucho mejor, digamos, debido a que en estándares internacionales, ustedes saben, los gold estándar varían, y si es que tienes mejores pruebas o pruebas más específicas, las puedes colocar. Y sin embargo, si es que a veces tienes alguna limitante, por ejemplo, de no tener la prueba más exacta, además, puedes colocar las pruebas que tú tengas de acuerdo al país o a la región, y dentro de las limitantes podrías colocar uno de esos, ¿no? Y también intentar. Hay otra pregunta, Cristel. Bueno, hay varias. Hay Sí. varias. A ver. Acá nos dice Silvana. Hola, Cristel. Una consulta. En tu proceso de publicación, ¿a cuántas revistas enviaste tu manuscrito antes de ser aceptado? Bueno, inicialmente nosotros teníamos la idea de publicar en lo que era una revista en inglés. Entonces, lo sometimos primero a esa revista, pero al final no pudimos publicarla en ella. Luego, gracias a una de las presentaciones que hicimos de lo que es el caso clínico, se nos contactó de la revista de la Federación, bueno, se nos contactó o nos dieron el contacto de poder someter a lo que era la revista de la Federación Centroamericana de Ginecología y Obstetricia. Entonces nosotros optamos por tratar ahí y al final sí fue aceptada. Entonces fueron 2 revistas. Genial, Cristel. Creo que está respondiendo la pregunta de Silvana. Pasamos al siguiente. César nos dice, la guía CARE es la que más está socializada a nivel internacional. Entonces las normativas de cada revista idealmente estarán pidiendo que esté adaptada a la guía CARE. Hasta piden el checklist CARE. Bueno, no sé si es una pregunta o es una acotación. Creo que es una acotación, pero a partir de ello, no sé si nos podías comentar un poco el checklist.
Más o menos recuerdo que son 13 ítems que se tienen que cumplir, Sí. ¿no? Aquí se los bueno, lo buscaré nuevamente para mostrárselos. Pues, bueno, aquí tenemos lo que es, si pueden ver, el checklist. En este caso aquí lo tenemos en español y consta de 13 ítems. Y como les mencionaba, tenemos lo que es el título, las palabras clave, el resumen, introducción, y cada uno de estos nos va detallando o nos va brindando información o pasos a seguir al momento de nosotros redactar nuestro manuscrito. Entonces, cada ítem cuenta con cierta información. Por ejemplo, el título nos dice que tiene que incluir las palabras informe de caso y lo más relevante del mismo. Nos dice la cantidad de palabras claves. En el resumen nos indica qué datos o qué información sería necesaria también, y así sucesivamente. También en la página de, como les mencionaba, de los lineamientos CARE, podemos encontrar, o sea, esos lineamientos en inglés y español, pero también podemos encontrar otros recursos. Además del checklist, también podemos encontrar artículos que nos pueden guiar en el momento de redactarlo. Ya está la página. Genial, Crisdel. Hay otra pregunta de Sí. Deli nos dice, buenas tardes, una pregunta. Si el caso clínico tiene más de una historia clínica, y la historia clínica del inicio es una a la que no tenemos acceso, ¿qué hacemos con los datos que no tenemos? En ese caso, sí me gustaría como que aclarar a qué se refiere que cuenta con 2 historias clínicas. No sé si la podrías redactar, Ideli, más o menos, pero creo que se refiere a que, bueno, más o menos intuyendo es creo que el paciente, por ejemplo, hay pacientes que a veces siguen un tratamiento hasta cierta época y de ahí como que abandonan y vuelven a retomarse o están en un hospital y de ahí un tiempo creo que pasan a otro hospital, no sé si te refieres a eso. Ah, que la paciente fue a 2 lugares para ser atendida, o sea, del segundo lugar cuentan, a ver, Bueno, como estábamos mencionando inicialmente, el reporte de caso es como que la descripción de todo, es el seguimiento de todo el proceso que conllevó la paciente. Imagino que habríamos de recopilar la información más relevante y darle seguimiento, ya que si primero fue a un lugar y luego se ubicó en otro centro, tendríamos que hacer el seguimiento, el orden cronológico y tomar los datos más relevantes del mismo para redactar ya lo que es la historia clínica. claro, en ese caso, generalmente, bueno, no sé cómo pasará en otros países, pero por ejemplo en Perú, a veces cuando son atendidos en 2 hospitales, generalmente los hospitales a veces vuelven a realizar pruebas cuando ingresa al nuevo hospital. Entonces, por ahí, si es que tiene los datos que del nuevo hospital, de la segunda historia clínica, y son relevantes y te sirven, digamos, para poder constatar toda la información posible e intentar abarcar todo, creo que se podría publicar el caso. Sí. Y buscar mediante el paciente o tal vez la familia del paciente algunos datos que puedan ser relevantes también de la primera historia. Si bien no todo, pero si es que tienes imagenología y si tienes anatomopatología, yo creo que puede ser publicable. Acá hay otra pregunta, Crisdel, hay varias. Nos dice Andrea, hola Crisdel, gracias por la ponencia. Una pregunta, ¿puede enviar a diferentes revistas el mismo reporte de caso? Y si se da el caso en que ambas se aceptan el caso, no se puede publicar a ambas, ¿no? No, cuando vamos a enviar un artículo, o sea, ya sea un reporte de caso o cualquier otro tipo, hemos de tener en cuenta que solo se puede enviar a una revista. Entonces, creo que no podrías en ese caso como que enviarlas a 2 diferentes, ya sea que una sea en español y otra en inglés, ya que solo se debe enviar a una. Sí, esa parte para poder complementar. La parte de los envíos, generalmente cuando son revistas americanas, ahí te ponen uno de los ítems, una de las condiciones que te hace firmar y te dice, el autor acepta la condición de que está enviando a esta revista y tiene los derechos del autor
la revista. Entonces, si es que tú mandas al mismo tiempo hacia otra revista, es como que estás fallando éticamente y estás fallando a la revista. Entonces, probablemente ambas te puedan rechazar, o si encuentran que has enviado ambas, es como que es una falta. Lo que se tiene que hacer es terminar todo el proceso de publicación, eh, todo el proceso de publicación que se tiene que cumplir, digamos, en la primera revista, o sea, todo el proceso hasta que, si es que te rechaza, hasta que diga rechazado, o si es que te acepta, una vez que esté aceptado es donde ya tiene que salir la revista, tiene que salir publicada, ¿no? Por eso se tiene que decir bien a qué revista deseas enviar como primera opción. Y una vez que ya lo envías, esperar a que pase todo el proceso y ver la respuesta que te da la revista, ¿no? Muchas veces te da aceptado, a veces te da aceptado con errores, rechazado, pero puedes cambiar ciertas cosas, y el último ítem es rechazado, que dependiendo también del impacto de la revista, a veces algunas tienen más, otras menos. Hay otra pregunta, Cristel. A ver, Sí. déjame. No sé si la puedes estar leyendo o se me perdió las preguntas. A ver. Sí, aquí estoy leyendo otra de Vianney, que pregunta si para publicar siendo estudiante de medicina aún, en los autores del reporte de caso que quisiera publicar necesariamente, ¿deberían estar como autores todos los médicos que trataron al paciente o el jefe de servicio? Bueno, hay que tomar en cuenta que los autores para el caso, o sea, para cualquier tipo de publicación van a ser aquellas personas que aportaron sustancialmente a la realización del mismo. Entonces, entre los autores van a estar aquellos, bueno, hay ciertas guías, de hecho, donde menciona qué criterios se ha de cumplir para que se cuente como un autor. No sé si eso respondería a tu pregunta, Vianney. Yo creo que sí, hay más o menos para agregar la parte de que se tienen que revisar los criterios de autoría. Son los ítems bien marcados dentro de lo que vienen a ser los criterios de autoría, y muchas veces es el error que muchos cometemos, ¿no? El doctor nos está dando el caso, y entonces él tiene que ir como primer autor. Muchas veces también para valorar la primera autoría, el autor corresponsal se tiene que ver de acuerdo a cómo lo han ido desarrollando el caso, ¿no? Entonces muchas veces, por ejemplo, algunos dicen, ay, si me está dando la anatomopatología, tengo que ponerlo como autor. Mínimo el doctor tiene que revisar, tiene que colocar, tiene que ver la última revisión. Hay cada uno de los ítems en la página, ahorita si la encuentro se las paso. Tiene que cumplir cada uno de los ítems. Pero había una pregunta, Cristel, que más o menos nos decía, si es que recuerdo, si es que es la única revista donde más se pueden buscar las revistas para publicar. Muy bien. Pues podemos buscar bases de datos para las revistas. Déjame ver si encuentro. Bueno, como estaba mencionando, pues sí podemos buscar en diferentes bases de datos. Voy a buscar algunas para compartírselas en el grupo, para buscar lo que son revistas en las cuales estén indexadas, ya sea Scopus, PubMed o cualquier otra base, para poder publicar lo que son los casos clínicos. Más o menos para poder complementar esa parte, Cristel, y justamente invitarlos para mañana, chicos. La tercera charla del Comité de Publicaciones para el día de mañana justamente habla de Simago. Y Simago es una de las fuentes donde muchas veces es un buscador que nos sirve para poder buscar revistas indexadas, donde más o menos la charla va a ser un poco más práctica, sobre todo, para que puedan estar viendo cómo es el procedimiento para hacer la búsqueda. Ustedes entran a Simago y van a obtener la opción de ver todas las revistas indexadas Scopus. Entonces ver qué es el factor de impacto, qué es el índice H y demás condiciones que muchas veces también se tienen que tener en cuenta dentro del proceso de publicación, ¿no? Y como Cristel también les cuenta, hay que ver cuáles son las condiciones. ¿Pudiste encontrar alguna de las bases que estabas buscando, Cristel? No, por ahorita no, pero sí voy a tratar de buscar para hacérselas llegar al grupo.
para que puedan ver. E igual, como mencionabas, también mañana se va a tocar el tema para que todos tengamos una mejor idea de qué sería lo adecuado según lo que nosotros quisiéramos publicar. Sí, genial. Genial, chicos. ¿Alguna pregunta más? Creo que no me acuerdo. Creo que Ideli Ideli puso algo al final que no logré leer. No sé si se logró volver a conectar. Ah, sí, era la misma pregunta en la revista. ¿Había alguna pregunta más, chicos? ¿Algunos se recuerdan? No recuerdo bien todas las que estaban en la parte de abajo, pero creo que había otra que decía si es que se puede mandar una revista en español y una revista en inglés. Crisdel. Bueno, eso es lo que comentábamos, que al momento que nosotros enviamos nuestro manuscrito hemos de tener en cuenta que todos los derechos pasan a una revista únicamente y que enviarla a revistas simultáneas, ya sea en inglés o en español, igual podría infringir las normas de la misma. Entonces, lo ideal sería, como mencionabas, elegir una revista y acabar el proceso con la misma, ya sea que el artículo sea aceptado o rechazado, y en dicho caso, proceder y buscar otra. Genial, creo que sí, ¿no? Yo también, esa parte de recomendación, chicos, generalmente uno tiene que evaluar bien sus casos, sus artículos que tengan, y probar las opciones que uno ve, ¿no? Ver cuál podría ser mi primera opción, cuál podría ser mi segunda opción. Mañana también les vamos a mostrar lo que son, existen los buscadores que digamos para el Sevier o para Wiley, que vienen a ser grandes conjuntos que agrupan un montón de revistas, buscadores que no sé si lo han visto, que colocas el título y colocas el abstract de tu trabajo y te recomienda cuál es la mejor revista por acá. Si bien muchas veces es muy, ¿cómo les puedo decir? Muy criticado si es que realmente tiene una función muy grande o es mejor buscar por cuenta propia, sería bueno también mostrarles esta parte de la charla de mañana y para que ustedes puedan ver todas las opciones que tienen, ¿no? Como siempre les digo, siempre manden su trabajo siempre confiando en que se va a mandar, ¿no? Y si es que no, buscar una segunda opción y como la finalidad es que al final todo esté publicado, ¿no? Acá hay una pregunta más, creo. Eh, era que sí. Ah, dice que la pregunta era si es que se podría mandar a una revista en español a una nacional y en inglés a una internacional. Creo que es la Pues misma, ¿no? sí, creo que es lo que mencionaba, que una vez que ya lo enviamos a una revista, ya los derechos, digamos, en caso de ser aceptado, ya los derechos pasarían a ser de la misma. Entonces, enviar la otra podría infringir esas normas. Correcto. Chicos, ¿tienen alguna pregunta más? ¿Todo claro por la exposición? No sé si tienen alguna duda más, escríbanla, por favor. Ya se está terminando de conectar, creo, todos, ¿no? La parte... Y una actividad que les voy comentando también, chicos, que va a ser el comité de publicaciones para sus directores locales, va a ser que a partir de la búsqueda que tengamos de decimado de la charla del día de mañana, vamos a pedir que cada sociedad, así como hicieron, no sé si todos vieron las infografías que cada sociedad ha hecho de diversos temas, que a partir del comité científico de CPEC se puede hacer. Por ejemplo, en mi caso en Sociedad Científica de San Fernando hicimos revisión por pares, otras sociedades hicieron estudios longitudinales, estudios transversales y demás, que son pequeñas infografías que sirven de parte del comité de publicaciones, lo que vamos a venir haciendo junto con Linda, con Gabriela, que son del parte del comité. Vamos a poder brindarles a ustedes la posibilidad, o bueno, cada sociedad, de realizar 3 infografías, colocando 3 revistas indexadas. Les vamos a dar un tópico y que nos puedan plantear también cuáles son sus especificaciones, si es que son de libre costo, si es que se necesita pagar algo, y que una de ellas pueda ser accesible, ¿no? Y sobre todo para reportes de caso, o sea, que acepte reportes de caso y que pueda ser abierta para todos, que pueda ser gratuita, que va a ser la más difícil de buscar porque seguramente tú, Crisel, en la búsqueda has encontrado que hay revistas que lo que menos, o sea, en las revistas indexadas, a veces los reportes de casos son los que son un poco más exquisitos o específicos, digamos, con ciertas condiciones, ¿no?
Sí, incluso hay algunas revistas que muchas veces no incluyen la opción de publicar reportes de caso, entonces sí hay que hacer como que una búsqueda bastante exhaustiva para encontrar algo que se adecue a lo que nosotros queremos publicar. Igual hay revistas que son especializadas solo para lo que son reportes de casos. Sí, esas revistas. Sobre todo hay esas revistas, opciones de reporte de caso. Sin embargo, algunas, por ejemplo, te cobran, ¿no? Por ejemplo, el BMJ, que es el British Medical Journal, para casos, para reportes de casos que tienen una sección importante, te pide que pagues una membresía de $250 para que puedas participar de sus casos, ¿no? Entonces, vamos a buscar algunas opciones, sobre todo para que al final quede reporte, como no sé si lo vieron en el comité científico, chicos, de las 89 o 90 infografías que se lograron hacer, y todo eso es libremente de acceso para todos ustedes, ¿no? Entonces, la próxima vez que quieran revisar, haciendo 3 por cada sociedad que somos en FELSOSEM, se va a tener al menos una base de 180 si es que todos llegan a cumplir, y con cada una de las opciones en diversos tópicos. Van a haber tópicos de neurología, van a haber tópicos de oncología, de infectología, de neurología pediátrica, de cardiología pediátrica, de cirugía. Entonces, para que así todas las sociedades puedan aportar algo y al final quede un pequeño resumen para todos en general, ¿no? Entonces, Cristel, nuevamente agradecerte, realmente la charla estuvo, por mi parte, estuvo muy genial, estuvo muy concisa, realmente agradecerte nuevamente por tu tiempo, por poder brindarnos esta charla a cada uno de los chicos, a todos, para poder informarnos un poco más de los reportes de caso. Y no sé si nos podrías dar uh, un comunicado final o unas palabras finales acerca de cuán importante fue para ti participar del CSI, cuán importante es poder llevar tu caso o tu trabajo a un congreso y después publicarlo, ¿no? Que es la medida esencial de todos los trabajos que uno realiza. Bueno, inicialmente muchas gracias, la verdad, por permitirme compartir esto con ustedes. Y respecto a la experiencia, como mencionaba, sí fue algo bastante gratificante porque durante todo el proceso, o sea, se aprende enormemente, se adquiere mucho conocimiento y creo que me gustaría como que invitarlos a todos a que si tienen ideas de ya sea un reporte de caso o cualquier tipo de investigación que quieran hacer, pues traten de llevarlo a cabo. O sea, recordemos que pues estamos para aprender y eh, trabajando con las personas adecuadas podemos lograr grandes cosas. La verdad que presentar el trabajo ante un congreso, ante cualquier otra persona, creo que sí es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida y sin duda algo que me encantaría seguir haciendo. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Cristel. Y bueno, chicos, no sé si tienen eh, alguna duda final, algún punto final. Bueno, nuevamente agradecerte, Cristel, y bueno, invitarlos a publicar, chicos, porque es, digamos, es la medida donde a ustedes les va a traer grandes beneficios, se van a dar cuenta que les va a abrir muchas oportunidades, que se van a dar cuenta que a partir de las publicaciones que ustedes logren, que es muy complejo, que muchas veces, a veces las ideas se quedan en protocolos, que a veces no, y a veces frustra, también lleva un camino, te exige tiempo, tienes que estar a la par con la universidad, pero como bien dice Cristel, y Cristel es el claro ejemplo de que se puede lograr, de que tu nombre va a aparecer en una revista, y bueno, es grato también a empezar con ello, ¿no? Y generalmente les puedo comentar experiencias de chicos de mi SOCEM, de muchos de los chicos, y la mayoría siempre empieza con un reporte de caso clínico y después vienen 15, 20 publicaciones más. Y el tercer grado tiene un montón de publicaciones, ¿no? Muchas gracias por la ponencia nuevamente. Espero sigas publicando más y bueno, esperamos invitarte a más ponencias para que los chicos puedan estar motivados, ¿no? Creo que a todos les Gracias. gustó y bueno, muchas gracias a ti por la ponencia.